Bueno, primera teoría, ¿cuál es? La Dictado, comprendida, ¿no? Sí. Segunda teoría. Es que va para que todos. Era para probarlo, la verdad. Tercera teoría. Teoría de la carta. Teoría de la carta. San Gregorio Magno, que vivió en el siglo VI, dice: quien escribió la Biblia, es una pregunta que resulta inútil. ¿Quién escribió la Biblia? Es una pregunta que resulta inútil, dice San Gregorio Magno, creyendo como creemos sin dudar que el autor del libro es el Espíritu Santo. Entonces la teoría de la carta lo que ve en el agiógrafo es un mensajero de parte de Dios. En este sentido, la tercera teoría es mucho más, da más importancia al instrumento humano y dice: como yo le digo a usted una cosa y usted va y la transmite a todo el resto. Normalmente cuando yo le digo a alguien algo para que lo transmita, casi nunca transmite fielmente lo que yo digo. Pero lo que sí es cierto es que transmite el espíritu de lo que yo digo. ¿Cierto? Si yo le digo a él: oiga, mañana hay que levantarnos todos a las 6, seguro que él no va a repetir exactamente lo que yo le dije. ¿Cierto? Siendo cañero como eres, siendo cañero como es, ¿cierto? Siendo uno cañero, no, es que va a decir no cañero, ¿cierto? Que estos días estuve de retiro con una hermana y la mayoría venía de convención y de Ocaña. Mejor dicho, fue para reírnos todas las... eso sí, padre. Hoy en Huicho por allá, muchísimo. Huicho por allá. Así que si yo le digo a él que hay que levantarnos a las 6, yo estoy seguro que él empezará: bueno, compañeros, entonces el padre ha dicho que mañana hay que madrugar, entonces lo inventaré. Mañana hay que madrugar y hay que levantarnos, entonces pues uno de nosotros que nos toque la campana o toque las puertas para que todos a las 6 estemos ya despiertos. Esas no son las palabras que yo usé, pero lo que él dice sí es el mensaje que yo quería decir. De algún modo la teoría de la carta o del mensaje lo que dice es: si Dios es el autor, lo que dice ahí es lo que Dios quería que nosotros escucháramos. Cómo lo escribió y cómo lo hizo, y si puso una palabra o si puso otra, eso es porque el escritor sagrado, inspirado por Dios, puso eso, pero dentro de ellos se esconde el Espíritu. Entonces, cuando uno recibe una carta, dice San Clemente, es inútil preguntarse con qué lapicero la habrá escrito. ¿Entienden ustedes la metáfora que usan? Es linda, ¿no? ¿Será que es menos verdadera o más verdadera porque escribió con un lápiz que con un kilométrico? ¿Será que porque usó hojas Kimberly o usó una hojita de cuaderno que le robaron ahí al amigo? San Clemente tenía esta metáfora para decir, cierto, yo la paso a términos modernos, pero él usó: si uno recibe una carta, ¿acaso uno se pone a pensar qué pluma fue la que la escribió? Es que si yo digo qué pluma hoy ya no entendemos, porque nadie escribe con plumas ni con tinta. Nosotros escribimos con un lapicero, con un computador hoy, ¿sí? O si uno recibe un mensaje de amor, uno no empieza a preguntar: ¿me lo habrían dado de un Nokia 1120? O una flechita, ¿cierto? O sea, a eso se refiere San Clemente. El tema de la carta, de la teoría de la carta, es que el autor humano escribió inspirado por Dios y que lo que ahí se contiene verdaderamente es lo que Dios quiere que digamos, más allá de palabra por palabra o no palabra por palabra. Ese es el sentido más profundo que usa San Clemente para hablar de la tercera teoría, que se llama teoría de la carta o del mensaje. La cuarta teoría, y con esto ya empiezo a correr un poquito más,
es la teoría del autor. San Ambrosio la usó en sus obras. Dios es el único y verdadero creador y Él también es autor. San Ambrosio dice que Dios es el autor y es autor en cuanto que crea al hombre y es autor en cuanto crea la inspiración para el hombre. ¿Quién va a desenrollar todo esto? El santo patrono de esta universidad. ¿Quién es? ¿Cierto? Él es un gran lector de Ambrosio y de Agustín, y cuando él lee el tema del autor y se lee Aristóteles, va a desenrollar esta pita de cómo es que Dios es autor y no es autor, y lo va a desarrollar a través de una teoría que se llama la teoría de las causas. ¿Alguien la conoce? Teoría de las causas. Dice que hay una causa primera para todo, entonces dice que no nace nada, sino que hay algo que impulsó eso. Pues, que dice que Aristóteles, de como la semilla, ¿no? Que la semilla trae dentro la... Aristóteles define el movimiento como la causalidad. Todo es causa y efecto. La causa eficiente. ¿Qué es la vida? El movimiento. En todo se está moviendo. We momento lavare il momento. Ajá, exactamente. Como decía el padre Germán Correa, traduzco para las monjas. Porque se supone que todos los curas sabían latín. Entonces él traducía desde el latín y decía traduzco para las monjas. Para que todos los que no supieran latín se sintieran como que deberían saberlo. En ese sentido, Aristóteles propone la teoría de la causalidad para explicar el movimiento. Todo movimiento es causado. Pero Santo Tomás, leyendo a Aristóteles, comprende que no hay una sola causa, sino que hay ¿cuántas causas? 5. ¿Cuáles son? Muestra a ver. Causa final, Causa eficiente. causa eficiente, Causa... causa formal, causa material. ¿Y qué otra causa? No son 5, son solo 4. Tranquilo, no se preocupe. Son solo 4 causas las que enumera Aristóteles y recupera Santo Tomás. Y a través de esas 4 causas explica cómo es que Dios es autor como causa final y cómo el autor humano es autor en cuanto que es causa material de que exista el escrito. Así que al final Santo Tomás, cuando habla de autor, la palabra que usa es una palabra demasiado difícil, porque al final Santo Tomás dice que Dios es la causa final y la causa inicial de que exista el escrito, pero que la causa material es el ser humano. El que hace que esto esté hoy en sus manos es el ser humano, pero esa causa material no se mueve sin la causa final. Y entonces Santo Tomás, explicando a través de Aristóteles y la teoría de las causas, explica que yo no sé si explicó o realmente enredó más el asunto. Lo único que queda claro es que en Santo Tomás el tema del autor material humano agarra una fuerza muy importante. No tenemos por qué tener miedo de decir que Dios se expresa en palabras humanas. Lo que no hemos querido decir nosotros por el miedo a que el error humano entre dentro de la Biblia, pues Santo Tomás lo dijo con toda claridad: sí hay un autor humano. Lo que pasa es que ese autor humano está movido por una causa que es mucho más grande que él y que es el plan divino de salvación que Dios quiere transmitirnos a todos nosotros. Y esa causa que está por encima de todas las causas, la causa incausada, famosísima, es la que mueve a todos los autores y al final a cada uno de los escritores a poner por escrito esto que hoy nosotros reconocemos como palabra divina. A ver, Padre, en esta explicación de la palabra escrita por la causa material, hombre,
Hay muchas personas, padre, que se atreven a decir de que la Biblia tiene incoherencias, inerrancias, errores. Yo entre ellos. Usted va a entregar, entonces, padre, va la pregunta. ¿Qué de cierto, padre, hay de que eso es verdad o es mentira? Que la palabra de Dios tenga errores. Errores, padre, en cuanto a inspiración. A inspiración de que, por ejemplo, Moisés escribió, vamos a hacer una cosa que ya todo el mundo sabe, la tierra es recta. Es cierto, ¿sí? Se fue el Espíritu Santo, ahí solo conmigo de quedar. Entonces, padre, Hermano, usted asustó al Espíritu Santo ahí corriendo. es corroborar, confirmar. Es cierto, o sea, en pocas palabras, creo en lo que dice textualmente la palabra. Cada letra, cada coma, cada punto. Porque aquí si nos vamos, padre, a ver, padre, sin ofender a ninguno, no me disculpa, sin ofender a nadie, no, cuidado, porque estamos aprendiendo. Padre, en ese sentido, nuestros hermanos esperados son muy literales. Entonces, es que yo aprendo y explico lo que la palabra me enseña. Entonces yo he tenido, pues no choques, sino diálogo, ¿no? Entonces, sí tenía controversia, una palabra. Unas controversias. Padre, si tú caes de causa de pecado, sácatelo. Yo le digo, ¿y cómo tú lo has sacado? Y tú no pecas con nosotros. Padre, no digas que la lees literalmente porque es mentira. No, pero es que la palabra de Dios también puede tener sus errores. ¿Cómo así que errores, padre? Entonces, explíqueme, padre, esa parte. Mire, mi hermano, en este tema hay que ser un pies de plomo, hay que ser muy delicados porque el Concilio Vaticano dice una cosa y es que la palabra de Dios se expresó en palabras humanas y las palabras humanas al final hemos reconocido con un término que es literario, que nosotros cuando hablamos hacemos uso de un uso cultural de las palabras. A esto le llamamos géneros literarios. Cuando yo escribo o hablo, cuando el padre Tiberio le diga mándeme una carta, ¿usted qué es lo primero que hace? Sentarme a Ocaña, sí, señor, julio 10 de 2017, muy reverendo padre Fray Tiberio, vicerrector universidad, cordial saludo, la presentes con el objetivo de pedirle que esta materia la pueda matricular cordialmente. ¿A usted quién le enseñó que eso debía hacerse así? ¿Quién dijo que eso es una forma normal de una carta? Si usted lee todas las cartas de ahí para atrás y ninguna tiene ese formato. Sí, señor, padre Carlos. Las cartas de San Pablo tienen otro formato distinto y las cartas de la antigüedad tienen otro formato muy distinto. Entonces, a esa forma que tú tienes de escribir se le llama un género literario, un modo de escribir, porque yo le digo a usted escriba una carta, pero si usted se enamora y usted tiene una novia muy linda, ya una ocañera de esas bellas, y yo le digo escríbale una carta a su novia, usted no va a escribir ocaña. Habrá algún loco que sí lo Claro, padre, ¿por qué si yo a las dos le llamo carta? Porque usted las escribe distinto. Son las formas culturales de expresión. En eso hay que distinguir que muchas de las cosas escritas en la Biblia son metáforas, son géneros literarios como la hipérbole, por ejemplo, que es una exageración. Cuando usted le dice a un paisa, los paisas son muy exagerados, en regla general. Oiga, vino mucha gente, eso vinieron como 1000 buses. Hace 1000 años, hace 1000 años. Sí, eso es como la mamá que regaña al niño. Le he dicho 200.000 veces que no sea exagerado. Son modelos culturales que nosotros usamos, la hipérbole, la exageración, la metáfora. Todo eso lo usamos nosotros para hablar, porque nuestras palabras no atrapan la realidad. La realidad simplemente es expresada por el lenguaje y muchos de los equívocos filosóficos son por el lenguaje, ya lo dijo Wittgenstein, ¿no? En ese sentido,
cuando uno habla de contradicciones, lo que está hablando es de modelos de escritura, de géneros literarios que usaron los escritores sagrados para transmitir un mensaje de Dios, que es al final lo que tú y yo estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en el relato del diluvio hay dos relatos mezclados. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando usted lee bien el relato del diluvio logra saber que hay dos historias distintas. En una de ellas me pregunto, voy a hacer una pregunta solo para hacerlo caer. ¿De dónde viene el agua del diluvio? ¿De arriba o de abajo? Padre, me atrevería a decirle, literalmente dice, Dios abrió las esclusas, ¿verdad? O sea, llovía ahí por cantador de agua. Pero también, Padre, si nos remontamos a los orígenes, el agua fluía de la tierra. Entonces, Padre, puede haber sido las dos. ¿Quién le gana? Padre, no diga primero. Llovía, Padre. Padre de las dos. Me quiero padre de las dos. Es como la reina, del mismo modo, pero en sentido contrario. Padre, pero dígame, llovía, o sea, literalmente dice llovió 40 noches y se inundó de la tierra, pero no solamente el agua que cae, también puede haber sido del agua que Parece que hay dos historias, en una de ellas el agua cae del cielo, porque para los judíos el cielo es agua que está ya atrapada. De hecho, en hebreo cielo se dice chamayim. Chamayim significa aguas de arriba, porque agua en latín es mayim, y cha significa arriba. Así que cielo en hebreo es chamayim, las aguas que están arriba. Así que de algún modo puede significar el diluvio, que Dios dijo al agua que está arriba caiga sobre la tierra, y volvió a juntar las aguas de arriba con las de abajo, contraviniendo el Génesis capítulo 4, donde Dios separa las aguas de arriba de las de abajo. Pero usted sigue leyendo y en un momento pareciera como que al autor se le olvidó que dijo que estaba cayendo, cuando dice que Dios dio la orden a todas las aguas de que volvieran otra vez, y pareciera que el diluvio no es una lluvia sino una inundación. Y creemos nosotros que el diluvio, más que una lluvia, realmente fue una inundación muy propia de todo ese sector, sobre todo porque el río Nilo, al que ellos veían como algo cercano, era el Egipto donde ellos fueron criados, donde ellos supieron, el Egipto se inundaba grandemente, pero también en la medialuna fértil de la Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates, hay constancia arqueológica de que en los tiempos bíblicos esos dos ríos se inundaban de tal modo que casi se encontraban los dos inundando una especie de continente. Y entonces parece que lo que hay detrás del diluvio, más que una lluvia intensa, es una inundación. Pero los textos se contradicen, y además, ¿cuál es la orden que le da Dios a Moisés de llevar cuántos animales? 2, 1 de cada especie de parejas. Los animales puros sí dicen que más, porque de algunos animales sí les dijo que unos más Ahí está el otro lío. En una de las tradiciones dice que Dios le dio la orden a Moisés de llevar una pareja de cada especie. Pero ¿saben qué pasa? Pero luego ya cuando se suben al arca y termina el diluvio, ya dice que no eran dos de cada especie, sino de los animales puros lleve tantas especies, y de los animales impuros solo lleve 2. Espere, pero no había dicho que eran 2 de cada uno, pero porque ahora los puros, los impuros, es decir, sí hay contradicciones en la Sagrada Escritura, en el texto. ¿Por qué razón? Porque los textos en muchas cosas son colecciones de pequeñas historias que están circulando entre el pueblo y que la Biblia recoge como una sola historia de salvación. La Biblia reconoce que Dios ha actuado en todo eso, pero cuando van a juntar todo eso, muchas veces se olvidaron de esos pequeños detalles. Lo que nos sucedió hoy con la Biblia, hoy la misma historia contada del jefe de la sinagoga, pero en el texto de Mateo de hoy la niña ya estaba muerta. En cambio, en el texto de Lucas, la niña estaba por morir. ¿Estaba muerta o no estaba muerta? Es lo que dice la gente siempre.
Bueno, padre, pero diga, ¿eso estaba muerto? ¿Cuál es la verdad? No, padre, pero la verdad es que se murió la niña porque Jesucristo la resucitó. En los dos la resucitó, sí, eso es verdad. Pero una cosa es que esté muerta y otra cosa es que esté Es que está a punto de morir, claro. Pero entonces, padre, enfoquemos nosotros en que la niña murió. Porque ahí lo que se quiere mostrar es que Jesucristo la renegó. El poder de Jesucristo, el poder de Dios. Amén, hermano. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Pero yo lo que quiero mostrarles con esto es que hay que tener mucho cuidado en leer la Biblia literalmente, porque muchas de las cosas que dice la Biblia son metafóricas. Pero también hay otras en las que sí hay que leer literalmente. ¿Por qué hay que leer literalmente? Porque, por ejemplo, cuando Dios dice, yo soy el que soy, ahí no hay una metáfora, ahí hay una realidad, una revelación divina. Y por eso para nosotros es muy importante que el Evangelio de Juan, cuando Jesús todo el tiempo dice, yo soy, yo soy. Ese yo soy es una recortación de aquel Éxodo 3:14, de yo soy el que soy. Así que esto sí hay que leerlo literal, porque Cristo con ese yo soy lo que está diciendo es, me estoy revelando como se reveló el Dios del Antiguo Testamento. Sí, cuando le preguntan a Moisés, y cuando me pregunten qué les voy a decir, y él dice, dile que yo soy. Y entonces cuando él agarra el pan y lo parte y dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Y de nada hay que tomarlo. Entonces no podemos decir, no, estamos en presencia de una metáfora muy bonita, muy hermosa. Es decir, no, hay palabras de Jesús y hay palabras del Evangelio y palabras del Antiguo Testamento que hay que leer literalmente. Entonces no seamos tan... Es que a veces nosotros los católicos solemos pensar que las personas de la otra iglesia o de las otras iglesias son como unos pobrecitos, ellos más ignorantes, leen literalmente. No. La lectura literal ha estado presente en la iglesia desde el inicio de los tiempos. Si usted lee Mateo, citando a Isaías sobre el nacimiento de Cristo, Mateo lee literalmente a Isaías. Y aquí que la doncella dará un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, ¿no se llama? ¿Sabe usted que Isaías no estaba hablando de ninguna doncella virgen? La palabra que usa en hebreo no significa virgen, sino muchacha. No sabía eso, padre. ¿Y sabía usted que Isaías estaba hablando literalmente del hijo del rey que estaba en ese momento gobernando? Porque está claro que el hijo del rey, cuando gobernó, realmente restableció el templo y volvió otra vez al culto divino. Así que Isaías no estaba profetizando ningún Mesías a Jesucristo ni nada de esas cosas, pero a Mateo, que era un gran lector de la Sagrada Escritura, le pareció que esa palabra dicha 500 años antes le servía para hablar del Cristo que estaban haciendo, y la tomó literal y escribió en su evangelio para que se cumpliera la escritura. O sea que lo tomamos como Y he aquí que la muchacha da a luz y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se equivocó Mateo? ¿Estaba meando fuera el tiesto? ¿Mateo era un loco literalista? No. Es que hay cosas que Dios dice que son de verdad y que a veces no significan lo que significan en ese momento, pero leído más adelante significa mucho más. Por eso, padre, lo tomaremos entonces como protoevangelio. Él anunció ya. Pues al menos así lo tomó Mateo y así lo tomaron los otros evangelistas. Es que yo estoy respondiendo a una pregunta que ustedes hacen sobre ¿hay errores en la Biblia? ¿Hay errores? No. Hay incongruencias propias de cuando uno escribe un relato. Hay cosas contradictorias. ¿Es eso la prueba de que la Biblia contiene tantos errores que no puede entonces considerarse palabra divina? Ese es el punto central que estamos tratando con el tema de la inspiración. Y es que hay un autor humano inspirado por Dios. Y cuando uno logra pasar de esos pequeños errores humanos, logra encontrarse con un Dios que te está contando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que te ama a pesar de todo. Y eso cuando uno lo encuentra en la Biblia es muy lindo, porque uno ya no se dedica a probar a ver si Mateo se equivocó o Lucas se equivocó.
Cuando hago curso bíblico, la gente siempre termina preguntando, lo van a preguntar el miércoles. Porque cuando empiece a hablar del Pentateuco y empecemos a hablar de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y empiece yo a montar las diferentes tradiciones proféticas que hay, y entonces al final toda la pregunta es, bueno padre, pero entonces ¿Abraham sí existió o no existió? Moisés, cuando yo empiece a contar que Moisés no era tan Moisés y que no liberó a nadie, que los gatos que se escaparon de ahí eran 4, entonces la gente de Key le preguntó, bueno, pero entonces ¿sí se abrió el mar o no se abrió el mar? No sabía. Hace como 15 días salió una noticia de 8 días de unos arqueólogos que estaban por ahí, que descubrieron qué pena, un paréntesis. Ahí en el Mar Muerto precisamente los restos de un ejército de aquel entonces que era, ¿cómo se dice? Se comparaba y era algo similar A lo que cuenta exactamente el relato bíblico, que era... Entonces cuando uno empieza a hablar de esto, la gente tiene una idea que es una idea propia de nuestra época, es la verdad como un descubrimiento. Padre, ¿qué La gente no tenía antes la idea de la verdad como qué fue lo que pasó, sino como yo lo entendí. Y es que al final el tema de la verdad en filosofía es de los temas más ricos que existen. ¿Qué es la verdad? Cristo. ¿Logra usted saber y ver algo? Sí, Jesús puede decirlo. Si es que mire, nosotros, ponga usted cuidado nomás esto. Estamos parados los dos en una calle esperando el bus y viene un motociclista y se estrella contra un carro. Los dos estábamos viendo exactamente lo mismo. Lo que usted cuenta y lo que yo voy a contar es muy posible que ni siquiera coincida. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora, cuando la policía dice, ¿y cuál es la verdad? Hace pruebas, mide el freno. La verdad es lo que al menos racionalmente nos parece a nosotros que es lo que sucedió. Pero ¿estamos seguros que esa es la verdad? Entonces, en ese sentido, cuando la gente le dice, bueno, pero ¿cuál es la verdad entonces? La verdad es que la Biblia contiene una sola verdad, una verdad salvífica. Sí. Todo lo que la Biblia fue escrito, como dice San Juan, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 20. Así que para mí el tema claro de la inspiración bíblica es que sí tiene incongruencias, sí hay dificultades, sí hay contradicciones entre un texto y otro. Pero esas contradicciones y esas dificultades en ningún caso menguan o quitan La esencia. que haya una verdad divina que sea transmitida a nosotros. Porque todavía estamos en este tema de si Adán existió con Eva y entonces por qué y dónde están entonces entonces todo lo que hemos descubierto de la evolución. Tenemos nosotros como católicos y como cristianos y como creyentes en la palabra de Dios, nos toca a nosotros ponernos a defender a Adán y a Eva en contra del evolucionismo. Esa teoría creacionista y evolucionista que parece que son como dos cosas contrarias. ¿Es nuestro deber como creyentes combatir a los evolucionistas? Pues no es nuestro deber, porque el campo de ellos es el campo científico y el campo nuestro es el campo religioso. Y la Biblia no fue escrita como un libro científico. La Biblia es escrita como un libro religioso cuyo único fin, cuya única causa es causar la salvación, causar que Dios esté en la vida de cada uno de aquellos que pueden leer. ¿Qué es al final los textos de la creación? No es más que una radiografía de lo que es el ser humano. A mí me gusta mucho leer siempre el pecado original. No porque Adán y Eva hayan pecado y haya existido un Adán y una Eva allá en un paraíso imaginario pecando, sino porque el que escribió eso era un psicólogo, pero de una perfección que nota cómo reaccionamos ante el pecado. ¿Y quién fue? No fue ella. Sí, pero es que ella me engañó, pero es que, es decir, la reacción ante el pecado, ¿cuál es? Eso no es el problema de Adán. Lo que describe el primer pecado es la forma como nosotros pecamos, la forma como nosotros somos frente al pecado, la forma como nosotros nos relacionamos con el otro.
Más allá de creer que ese es un texto de hace miles y miles de años que cuenta otros miles de años, ese es un texto para ti y para mí. ¿Y qué tiene que ver ese pecado con nosotros los dos? Pues que nosotros de algún modo seguimos pecando de ese mismo modo y seguimos actuando del mismo modo. La inspiración bíblica hace que el texto tenga vida para ti y para mí, porque el que la inspiró es el mismo que nos ayuda a entender la leyenda. A nosotros, que Dios nos dio la sabiduría para leer, es la misma sabiduría que le dio a aquellos para escribir. Por eso el Concilio Vaticano II reconoce que hay un autor humano, pero que ese autor humano en nada quita el esplendor de lo divino. La verdad de la Biblia no puede venir a menos porque nos demos cuenta que tiene un errorcito. Claro que sí. Y es que ese error, pues ni siquiera es un error, es simplemente fruto de lo que somos los seres humanos. ¿Sabían ustedes que la Biblia que usted lee, de dónde la sacan? Díganme de dónde sacan esa Biblia. ¿Quién traduce eso? Ya estamos claros que esta es Biblia en español, no es la original. ¿En qué idioma está escrito el Nuevo Testamento? En griego. No hay ningún texto del Nuevo Testamento ni en latín, ni en hebreo, ni en arameo, solamente en griego. ¿Qué texto agarran los traductores del griego para traernos esta Biblia en español? Díganme ustedes. No importa de qué iglesia, católica, no católica, de otras denominaciones. ¿De dónde sacan esa Biblia que usted tiene ahí en la mano? Para que usted se dé cuenta de lo increíble que es Dios en medio del error humano. Pues yo tengo entendido era que los escribiera para las iglesias, ¿sí? Entonces los guardaban en un tesoro para leer en las reuniones públicas y de ahí fue que sacaban la Biblia. ¿Sabía usted? Entonces como tal cual, ¿no? ¿Cierto? ¿Sabía usted que existen 5.700 versiones de la Biblia en griego? Del Nuevo Testamento. En griego. Y que ninguna de ellas es exactamente igual a la otra. Espere, padre, ¿cómo así? 5.700 traducciones en griego. Antiguas. Por eso, ¿solo en griego? Solo en griego. No. No, padre, ¿sabe qué? No me voy mejor. ¿Qué han hecho los arqueólogos? Los arqueólogos han ido recogiendo textos grandes y pequeños del siglo I, segundo, tercero, cuarto y quinto. Más o menos 5 siglos. Tenemos de pedazos de papiro y pedazos de cuero de vaca donde está escrito el Nuevo Testamento. A cada uno de esos papiros le hemos puesto una letra y un número. Padre, por eso mi escándalo, porque es que son 5.700 versiones aún en griego antiguo, aún en griego. Si son, entonces, ¿cuántas hay en versión, digamos, en latín, ahora en español y así? Padre, entonces... ¿Qué hacen los expertos que trabajan en esto? Agarran todas las versiones de un texto, nosotros trabajamos por versículos. Entonces yo, por ejemplo, me voy a encargar de Mateo 5:20. Busco todos los papiros que hay, puede haber 3.000 sobre eso, sobre ese solo y los comparo y de ahí entonces concluyo que lo más original puede ser esto, puede ser esto que yo propongo. Dios mío. Eso se pone en una Biblia griega que se llama el Nuevo Testamento de Nestlé Aland, porque el señor Nestlé y la señora Aland, que era su esposa, Bárbara Aland, fundaron en Alemania, en Stuttgart. Ellos no eran católicos, eran luteranos. Fundaron un instituto para estudiar los textos antiguos de la Biblia. Vamos en la versión número 28 de ese texto griego, o sea, 28 ediciones desde hace más de 70 años. Y de ese texto que es el trabajo de muchos expertos en el mundo, se traducen todas las Biblias que ustedes tienen en la mano. De Nestlé Aland y Bárbara
de Nestlé, y Barbara Alba, los dos ya fallecidos, pero su fundación continúa, y si algún día tienen la oportunidad de ir a Alemania, en Stuttgart, ahí encontrarán la casa matriz donde se produce esta Sagrada Escritura. Existen textos bastante completos, por ejemplo, hay un código que está en el Museo Vaticano del Nuevo Testamento, que está en pedazo de cuero y es un libro completo, y tiene la mayoría de textos. Digo la mayoría porque no tiene pedazos que le faltan, pero es de los textos más completos que tengamos. En una sinagoga en el Cairo encontraron otro texto muy conocido que está en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí y se llama el texto sinaítico, que es otro texto del Nuevo Testamento bastante completo. En otros lugares tienen otros pedazos, por ejemplo, todo el Evangelio de Mateo. Cuando uno compara un texto con otro, descubre que los dos no son iguales. Y que además el texto del Vaticano es del siglo IV, habían pasado casi 400 años de la existencia de Cristo. Pregunta: ¿cuál es la Biblia original? Pues padre, así a grosso modo, una ¿Cuál es el respuesta fin de rápida. hacer tantas reproducciones? ¿Cuál es el fin de hacer tantas Es que antes reproducciones? no había imprenta, la imprenta del siglo XV con Gutenberg, antes se escribía a mano. Y la Biblia es de los libros que más se han producido Y recién. cómo sí, el primer libro y de los que más se ha hecho ediciones. En la antigüedad, cuando yo quería un libro, lo que pagaba era alguien que escribiera. Y hemos descubierto que hay muchos errores en esas reproducciones. Es decir, que usted imagínese uno en un papiro con un tarro de tinta y con una vela porque no había luz, con un papiro aquí y escribiendo en el otro. Pues yo creo que después de unas 2 o 3 horas escribiendo, era muy normal que usted se comiera un renglón, o que usted cambiara palabras, o incluso que usted malintencionadamente, porque había muchas disputas teológicas, quitara una palabra que causaba problemitas y la acomodara para que la Biblia dijera lo que usted quería decir. Todo ese trabajo se llama hoy hacer crítica del texto, y hay expertos mundiales en griego, en hebreo, en arameo, en paleografía, en arqueología, haciendo esto por nosotros. Valoren y oren un día por todos esos hombres y mujeres en el mundo que nos tienen a nosotros haciendo y diciendo estas cosas. Y eso que usted tiene ahí, además tiene un problema, y es que no solo es llegar a un texto griego que parezca más o menos el original. El segundo problema es que el griego no es español. Y entonces una palabra griega puede significar 4 cosas diversas. Sí, señor. ¿Cómo hago yo para escoger cuál es la que quería decir el Señor y cuál no? Parece que sí. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Para quitarle la fe? Sí. Pero sobre todo porque me interesa una cosa: que no canonicen un texto. Nosotros no somos literalistas de un texto. Aquí dice, nosotros los cristianos lo que somos es creyentes en una persona, en Cristo Jesús el Señor. Vuelvo y lo repito. Y si la Biblia a usted le sirve para conocerlo mejor, para ver su acción en la vida de otros y en la suya, entonces usted va por buen camino. Todo esto que yo estoy haciendo aquí es para decirles eso, nada más. Que la inspiración bíblica es la acción del Espíritu Santo sobre aquellos que escribieron esto, pero también sobre nosotros. Y el Concilio Vaticano concluye diciendo una cosa muy hermosa: con el mismo espíritu que fue escrita, con ese mismo espíritu debe ser leída. Para mí es la mejor síntesis del tema de la inspiración. La inspiración es la acción de Dios sobre todos los creyentes para que a través de palabras humanas encontremos su mensaje de salvación. Eso era lo que yo quería decir sobre inspiración. ¿Tú querías decir algo? Sí, padre, iba a decir algo entonces, que todos estos esfuerzos que hacen las personas, los estudiosos, por tratar de por lo menos tener una unanimidad en todos los escritos,
el mismo esfuerzo que hace usted por explicarnos al menos de qué se trata, pues nos pueden decir a nosotros en la actualidad que tengamos cuidado un poco con las versiones que estamos leyendo de la Biblia. Quiero decir con esto, pues que así como allí se presentaban tantas versiones, pues hoy con la facilidad de imprimir algo, pues a cualquier persona le puede ocurrir en medio de una Biblia poner textos X y lo imprime y lo vende, ¿sí? Entonces pues nosotros también, eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un poco cuidado cuando va a comprar una Biblia con los créditos, o sea, de dónde viene esta versión. El padre nos da una pauta de Alan, sí, porque son unos escritos un poco serios de donde nosotros podemos decir, bueno, aquí hay una coherencia de tantas versiones que en últimas, si había una forma u otra de decirlo, pues por lo menos radican en algo, se están pareciendo. Padre, Pues mire, yo sobre el tema de las traducciones quisiera decir una cosa. La gente siempre le pregunta a uno cuál es la mejor Biblia, entonces, ¿cuál compro? ¿Quemo la mía? Sí, quemo. No hay ninguna traducción buena porque todas las traducciones son traiciones. Pero ahí sería lo que tú dices, independientemente de lo que haya en la Biblia o diga, digamos, es que no sirva para Ese es llegar el punto, mire, es que comprendiste perfectamente el tema. Si yo me detengo en una palabra, a pelear, yo estoy convirtiendo esta religión en una religión del libro. y no es así. Y esta no es una religión del libro, esta es una religión de una persona que se llama Cristo Jesús, revelador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él reveló todo lo que es Dios en su interior y nos lo transmitió a nosotros. Por eso primero existe la iglesia y después existe la Sagrada Escritura, no al revés. Tenía una vez un señor que yo le enseñaba Sagrada Escritura, digo, en esto me confieso culpable. Y le di un curso de Biblia tan bueno que él después dijo, padre, yo comprendí una cosa, nadie ha comprendido bien la Biblia. Y fundó otra iglesia. Y ahí anda de pastor. Pues, Padre, ¿qué puedo hacer si yo soy el culpable de haberlo hecho entender mejor? Digo yo, ¿entendió por qué razón? Porque él creyó erróneamente que la iglesia nace de la Biblia, y es al contrario. Primero existe la iglesia. ¿Cristo qué escribió? Díganme qué escribió. En la arena. Escribieron los apóstoles. Sí, cuando era la pedreada. No bautizó, aunque en el Evangelio de Juan hay un testimonio de que sí bautizaba. Sí, pero es lo único que se Pero bautizaba como Juan, pero no se sabe qué escribió. a la conversión. Padre, pero si es bueno saberlo, padre, pues no sé, acá le mostré entonces. Si es bueno saber, padre, pues ya sabemos que el objetivo principal es Cristo, ¿no? Y eso siempre no es religión del libro. Pero padre, si nos enfocamos tal vez en la palabra de Dios escrita como temas de apologética, sí deberíamos conocer tantico de eso, ¿cierto, padre? Porque es que no es lo mismo la versión Biblia de Jerusalén que por decir algo en Biblia, bueno, sin ofender a ninguno, Reina Valera, que habla hoy, donde quitan libros, quitan versículos, los omiten. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de la Dios habla hoy, puede ser capítulo 12 y 13 o 13 y 14 de Daniel, donde se habla de los dioses que adoraban. Entonces, ¿de qué forma? Tengo entendido que fue un golazo entre evangélicos y protestantes, entre católicos y protestantes, que se llevó Sociedad Bíblica, bueno, en misma de esta cosa que yo, y se sacó esa Biblia, esa versión. Sí. Entonces quitaron, padre, omitieron versículos, ¿con qué objetivo? Quitaron capítulos, ¿con qué objetivo? Entonces, no es lo mismo que yo lea una Biblia de Jerusalén, apologéticamente, ¿no?, a una Biblia Reina Valera o Habla Hoy o otras versiones. Pues mire, yo digo que en este sentido convendría más que aprendieran griego y ustedes mismos hagan como yo, que traducen sus propios textos. Eso sería para prevenir en últimas todos estos asuntos. ¿Sí? Es que recuerdo, mi mamá es terrible porque a mi mamá no le gusta que vaya nadie a visitarla a hablar de la Biblia, porque ella pues es católica y no quiere que nadie vaya a hablar de la Una vez estaba yo de vacaciones y mi mamá tocaron y abrió la puerta y era una señora que venía a hablar de la Sagrada Escritura. Y mi mamá se alegró tanto porque le digo, espéreme aquí, señora. Y fue y me despertó y me hizo salir para que yo atendiera a la señora. Y yo la escuché a la señora y dice, es que no han leído bien. Y yo,
sea, yo la miraba y yo decía, Dios mío, si supiera que ese texto está mal traducido. Sí, padre, sí, algo no. Usted entró, padre, O sea, yo al final le dije, mire señora, yo le voy a decir una cosa. Nosotros en esta casa somos católicos. Yo sé que usted no lo es porque usted es mi vecina, yo la conozco de toda la vida. Yo sé que usted se fue de la iglesia, no por este tema. Usted se fue porque usted no encontraba a Dios en la iglesia nuestra. Usted se fue de aquí no por una Biblia. Usted se fue de aquí porque usted siente el Espíritu de Dios actuando en otro lugar. Así que le voy a decir una cosa. No nos pongamos a pelear por estas palabras. Venga usted, entre conmigo y con mi mamá y hagamos una oración juntos para que Dios nos ilumine a usted y a mí, a cada uno en su lugar. Pero yo no me voy a poner a pelear porque es que yo no tengo el conocimiento bíblico. No es para demostrar que los católicos tenemos la verdad y que los otros están equivocados. Yo jamás en mi vida me presto para eso ni voy a hacer nada de eso. En ese sentido, yo sí considero que cada uno tiene que empezar a usar la Biblia para lo que tiene que usarla, para que la entienda mejor. Por ejemplo, para los que estudian Sagrada Escritura, como esos muchachos, como los que estudian teología, yo recomiendo la Biblia de Jerusalén por una razón, porque es la Biblia de nosotros los dominicos. Los frailes que trabajan allá la están traduciendo y ellos ponen muchas notas abajo para explicar cosas. ¿Esa Biblia para qué sirve? Para estudiar. Para el que está estudiando, yo recomiendo la Biblia de Jerusalén. Pero si usted no va a estudiar, si usted lo que quiere hacer es oración, si usted lo que quiere es leerla en un grupo juvenil, si usted quiere otra cosa, yo siento que la Biblia de Jerusalén está tan escrita, tan dura, tan rara, que no se entiende bien. ¿Qué Biblias he encontrado yo bonitas? A mí me gusta mucho la Biblia española, que ahora salió de la Casa de la Biblia, que tradujo Luis Alonso Shekel, un biblista español muy importante y que fue rehecha ahora últimamente. Lo que dice ahí no es lo que dice el texto literal, pero sí me gusta mucho que este hombre que tradujo esto sabía perfectamente griego y hebreo y traduce mucho el espíritu de lo que quería decir. A mí me molestan mucho las traducciones españolas, no porque tenga algo contra los españoles, sino porque las palabras pues no quieren decir lo mismo que aquí. Por ejemplo, en España paro es estar sin trabajo, estar en el paro. Y entonces aquí significa otra cosa, una protesta. Y entonces, por ejemplo, uno a veces leía esas traducciones españolas de oremos por los que están en el paro. Para nosotros los colombianos oremos por los que están desempleados, ¿cierto? Es más bonito y nos suena a nosotros. O por ejemplo una cosa de el copo, y lanzó el copo al lago. ¿Qué es el copo? Pues si dice usted, padre, que lo lanzó al lago con una atarraya o algo así. Exactamente, es una atarraya. ¿Sí? Pero en España se dice copo, nosotros copo de nieve o... Entonces, ahí ya entra un tercer tema, no es ni siquiera la traducción, es la cultura para la que es traducida. Entonces, por ejemplo, hay otra Biblia que se llama Biblia Latinoamericana, yo también la tengo. A mí es la que me gusta usar cuando doy catequesis. Cuando yo voy a hablar con un grupo de jóvenes, doy catequesis de confirmación o de primera comunión, es la que yo me llevo. ¿Por qué razón? Porque me parece que es una traducción bonita para que la gente la entienda. ¿No dice el griego? No, no lo dice. ¿Cierto? Pero tiene el espíritu de griego. Yo sufro mucho con las lecturas bíblicas y muchas veces en las predicaciones digo, bueno, es que eso está mal traducido ahí, hay que traducirlo así y así. Pero es que yo también entiendo que cuando uno va a la misa o al culto o lo que sea, pues hay una cierta edición que hay que leer, por ejemplo, y que se volvió típica. Conviértete, dice el Señor, convertíos. En griego no existe esa palabra. En griego lo que dice es regresa. Literalmente lo que dice es da la vuelta. Vuelve. Esa es la mejor traducción que existe. Pero llevamos 40, 50 años diciendo conviértete, que recientemente el libro colombiano de las lecturas decía vuélvete, porque lo tradujo un padre dominico con mi jesuita, y el párroco de mi parroquia, que era un viejito, fue y rayó ese libro y dijo, ahí no dice así, ahí dice conviértete. No tiene ni idea de griego, pero lleva 40 años de cura diciendo conviértete, y me parece que si hoy decimos conviértete, la gente va a decir eso. Ustedes han escuchado un texto profético hermoso que dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir.
Pues quiero quitarle esa idea porque ahí no dice eso. Literalmente el verbo hebreo que usa es me engañaste. Me engañaste, Señor, y me dejé engañar. Entonces que uno lea me engañaste, Señor, y me dejé engañar, ¿Cómo así? suena muy feo. Como muy raro. Por eso los traductores dijeron, hombre, vamos a poner una cosa que entienda más, me sedujiste. Porque realmente sí es decir, cuando dice me engañaste no es una cosa mala, sino una cosa de hiciste algo para atraerme. Eso en hebreo se entiende como un engañar porque no le dice la verdad al inicio, sino que se la revela al final, para qué era la que lo traía. La intención. Entonces eso en español, cuando uno dice engañar, no tiene la misma finalidad. El engaño en hebreo tiene una finalidad positiva. Es como un le voy a descubrir después. En cambio en español me engañaste es de entrada una palabra que invoca algo malo. Entonces los traductores no van a traducir la palabra literal me engañaste, sino me sedujiste. Que a mí me parece bonita, linda, preciosa y que dice exactamente lo que el vocablo hebreo quiere significar. Entonces, por favor, existen Biblias que son mal traducidas y sí, hay Biblias también que son demasiado tendenciosas, que cambian palabras porque les gusta ajustarlo a su doctrina. Y en esta iglesia y en otras iglesias no católicas lo han hecho. Han traducido. Yo, por ejemplo, ahora conversaba con ella sobre, a mí me gusta mucho la Reina Valera del 65, porque el que tradujo la Reina Valera era un literalista. Entonces leía el griego y lo que el griego decía lo traducía literalmente. La de 65, Sí. Señor. Entonces, a mí esa Biblia me gusta porque cuando yo tengo dudas en el hebreo, yo voy a Reina Valera y me dice en español cuál es la mejor palabra. Pero usted va a leer Reina Valera y eso es un enredado de cosas porque literalmente el griego y el español no son equivalentes. Entonces, para poder ajustarlos, surgió una nueva versión de Reina Valera del año 93 y esa versión pues es mucho más bonita de leer, pero es menos literal. O sea, aquí tenemos ese problema, no se preocupen ustedes. ¿Cuál es la mejor Biblia? Todas, desde que usted la lea. Yo odio la gente que compra la Biblia para ponerla en la casa como un adorno, o sea, Para trancar la puerta. si a mí me preguntan cuál es la mejor Biblia, yo digo todas las que usted pueda tener y desde que la lea es la mejor. Porque yo estoy seguro que Dios se vale hasta de esos pequeños errores de nosotros, los seres humanos, para llevarlo a usted al camino correcto. Si el Espíritu de Dios está actuando de verdad, aunque usted esté leyendo la Reina Valera. Si el Espíritu de Dios está moviendo su corazón, aunque usted esté leyendo la Biblia de Jerusalén. Porque cuando Dios habla, lo hace a través de las palabras humanas, y las palabras humanas siempre son limitadas. Pues yo quería hablar de otra cosa, pero son las 12. Un minuto. ¿Qué papel en todo este tema ocupa una palabra tan significativa para la iglesia que es la tradición de la iglesia? En todo este mundo de Biblias, traducciones, la iglesia como maestra, Y el magisterio. el magisterio de la iglesia, ¿cómo entendemos o cómo nos podemos armonizar equilibradamente ese tema? Yo tenía preparado ahí el texto de San Pedro, previendo esta pregunta. Tiene media hora. No pensaba yo que era el padre Tiberio que le iba a hacer. Supuse que alguno de ustedes la iba a hacer. Y dije, bueno, y entonces todo esto que usted hace así como quién lo dirige, Es que se adelantó. ¿cierto? Como quién dirige esto. San Pedro en su carta dice una cosa que ha sido como la bandera para todos nosotros, y es que ninguna escritura es de interpretación privada. Para la iglesia y para cualquier iglesia, la escritura debe ser leída dentro de la iglesia y solo en consonancia con la fe de la iglesia. Quisiera ahondar más en esto cuando hable de métodos de lectura, porque hay un método de lectura que se llama lectura canónica.
Y la lectura canónica de la Escritura indica que yo debo leer en consonancia con la fe de la iglesia a la que yo pertenezco. Porque si yo leo por fuera de esa fe, termino como el amigo mío que dice, entonces nadie la había leído bien y monto otra iglesia porque a mí se me ocurrió que debía ser así. Entonces no es para montar más iglesias. La Biblia hay que leerla dentro de la fe que uno profesa. Y la fe que uno profesa tiene algo más. Y es que ese más son los que han recibido los dones de la enseñanza, los dones de la profecía. Y si son verdaderos, sirven para que todos nosotros nos alimentemos. Yo estoy feliz con que Dios me haya regalado a usted donde estudiar la Sagrada Escritura. Y estoy muy feliz de que me haya permitido disponer el tiempo y que mi comunidad me mantenga para poder hacer esto. Y de que mi comunidad me haya dado todas las oportunidades de poder dedicarme 4 años, imagínense uno, 4 años dedicado a darle al hebreo, griego, latín todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Quién tiene esa posibilidad? Qué bendición, Padre. Eso es porque uno tiene una comunidad detrás que le dice, una iglesia detrás que lo elige para que usted tenga el don de la enseñanza. Así que es verdad que la iglesia, ante todo, es la maestra verdadera de todo lo que hacemos. Y como les dije antes, no es la Biblia la que da luz a la iglesia, es la iglesia la que da luz a la Sagrada Escritura. Es ella la que recoge las palabras de Jesús, las conserva y las cuida hasta el día de hoy y las interpreta sabiamente para mantener y nutrir nuestra fe. Y en ese sentido, pues, la tradición y el magisterio de la iglesia y de cualquiera de las iglesias. Lutero, cuando reforma la iglesia, niega el principio de la tradición y dice, no, solo lo que está en la Biblia. Pero de algún modo eso presenta una contradicción en sí mismo, porque lo que está en la Biblia es lo que la iglesia dijo, y si la iglesia lo dijo, pues es una tradición, y si los protestantes lo han conservado de Lutero, pues ya hay una contradicción, porque ya eso es tradición. Sí, claro. Porque la tradición al final es la memoria que tiene la iglesia de los apóstoles. Yo quisiera pues concluir esto diciendo que quería ver el tema del canon ahora. Yo pensé que en inspiración bíblica nos íbamos a gastar 1 horita, 40 minutos, pero pues las preguntas de ustedes para mí son más valiosas que lo que yo tengo preparado. O sea, esto de allá es una excusa para hablar de esto. Por eso no teman preguntar, no teman participar, no les den miedo decir, oiga, yo no sé esto, explíqueme lo que yo tengo. Nunca he tenido la posibilidad de preguntarlo. No crean ustedes que es que, no, este man se tiró la charla, hermano. Miren, yo preparo estas cosas, no lo digo por él, no. ¿Cierto? No lo digo por el padre Tiberio. No faltaba, ¿no? Mire, yo propongo esto aquí, pero lo propongo como una excusa, porque yo lo que realmente quiero es conversar con ustedes y contarles muchas cosas que yo siento que ustedes encuentran interesantes y que encuentran oportunas para la vida. De eso es de lo que se trata esto. Así que pues yo tengo que ahorrar saliva también, porque si no muy difícil. A la pregunta del padre Tiberio, mañana que haremos métodos y acercamientos, veremos un poco más en profundidad lo que significa la lectura canónica de la Biblia y cómo el magisterio y la tradición de la iglesia son maestros para nosotros en todo esto que hacemos. ¿Alguien tiene una pregunta más como para concluir, para cerrar un poco y no dejar así como alguna duda sobre lo que hemos hablado? De pronto alguien quería decir y no se atrevió a preguntar. De acuerdo, en las contradicciones que presenta la Biblia también se da por las diferentes tradiciones, tradición sacerdotal, eloísta. Sí, como yo les dije, la Biblia no es un libro escrito de un tirón. La Biblia es un conjunto de libros. De hecho, Biblia significa libros. Y entonces no existe, pues, a veces no existe unidad. A veces no existe la unidad que nosotros tenemos cuando escribimos un artículo. Nuestra Biblia se parece más a los trabajos que hacíamos nosotros en el tiempo pasado, corte y pegue. Veíamos algo bueno de este autor y lo plagiábamos y poníamos. Y veíamos algo bueno de este y lo poníamos,
y con todas esas cositas que íbamos encontrando hacíamos un texto bonito, que decía muchas cosas buenas y muchas verdades, pero que al final cuando lo leían seriamente se encontraban con que había pedazos que no eran la redacción de nosotros, sino una redacción muy pulida y que claramente se notaba que no era nuestra. La Biblia más o menos es eso. Primero porque la Biblia no surgió como una tradición escrita, sino como una tradición oral. La Biblia se transmitiera contando historias de memoria. Y cuando uno cuenta de memoria, ¿qué tiende a hacer? Pues a olvidar detalles, a omitir y a darle una forma final que no es la misma que tenía al inicio. Cuando la Biblia se escribe, ya eso es una tradición que viene de muchos años. Es posible que ya muchas cosas hayan cambiado. Y entonces sí, hay muchas tradiciones y muchas traiciones al texto original y a lo que querían decir los originales. Lo bonito de esto es que Dios se salta eso para aparecerse frente a nosotros y decirnos: esto es lo que quiero decir. Lindo, ¿no? Esto de la inspiración a mí me gusta mucho. Es un tema que me apasiona, porque es encontrarme con la debilidad humana y con la grandeza de Dios al mismo tiempo. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.